Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar con Luis Alberto Lamata, director de cine, historiador, hombre de televisión. Y hay varios temas, sobre todo porque últimamente ha estado muy en boga pues, el tema específico del cine venezolano, del cual precisamente nuestro invitado de hoy es uno de sus protagonistas. Porque bueno, has tenido dos películas muy exitosas, las últimas dos, Azú y Bolívar, el hombre de las dificultades. Ciertamente creo pues que el cine venezolano ha tomado un gran impulso y tú tienes mucho que decir al respecto. Luis Alberto, bienvenido. Gracias por la invitación. Mira, efectivamente el cine venezolano vive un momento muy especial, es decir, no solamente en cantidad, uno siempre está comentando que este año vamos a estrenar probablemente cerca de 30 películas. Eso es algo nunca visto en nuestra historia. Pero yo te diría que eso, y la respuesta del público. Ya en este momento ha habido dos fenómenos de público extraordinario, tan rosa, y La Casa del Fin de los Tiempos, además muy merecidos esos éxitos, porque son películas muy bien hechas. Entonces yo siento que se trata no solamente de una producción que está ahí, sino de un cariño del público, de un afecto del público venezolano hacia su cine, que yo creo que es fundamental. Claro, también hay temas que son recurrentes, bueno, el tema del amor, del sexo, de la violencia, temas recurrentes en el cine venezolano y en el cine universal. Pero en este caso, fíjate que estamos tomando como referencia dos películas tuyas, el caso de Azú y el de Bolívar, el hombre de las dificultades, porque se refieren a nuestra historia. Y es bien interesante y bien curioso pues que un personaje como Bolívar, llevado al cine, atraiga tanta atención. Sobre todo porque, bueno, se trata de presentar un Bolívar con unas características distintas al Bolívar que tradicionalmente hemos visto. Sí, mira, lógicamente Bolívar para los venezolanos es algo muy especial. Es decir, en Venezuela Bolívar ha sido desde el siglo pasado y el anterior parte de una especie de culto de religión civil, de religión no declarada, que incluso ha llegado a extremos que siento que le han hecho daño al país. Por eso creo que es importante acercarnos a un Bolívar de a pie. Es decir, que hay que bajar a Bolívar de la estatua, que hay que quitarle el bronce. Yo digo que hay que robarle a Bolívar a las palomas y al excremento de paloma y ponerlo a caminar con la gente. Claro, pero fíjate, en este tiempo, en este momento precisamente, tenemos un país que se llama República Bolivariana de Venezuela. Y prácticamente casi que todas las instituciones tienen el apellido bolivariano. Entonces uno se imaginaba que quizás iba a haber una saturación con el tema de Bolívar, pero no. La gente tiene mucho interés, sobre todo en esos aspectos de la vida del libertador. Que tú escoges un momento muy particular, un momento de contrariedad para el libertador. No son sus momentos de gloria precisamente los que están plasmados en esa película. Es que en la medida y terminas admirándolo mucho más de lo que lo hacías al momento de investigar sobre él. Lo que dejas de un lado es una veneración vacía, es una veneración, si tú quieres, hasta bobalicona, y te interesa realmente el personaje, porque era fascinante. Es decir, estamos hablando de un hombre que puso en jaque antes del momento. De repente cambió la circunstancia política, histórica, humana de un continente. Es decir, definitivamente es un ser humano con ideas y con acciones que vale la pena repasar. Nosotros en la película contamos un Bolívar que está en Jamaica, exilado, sin dinero, probablemente en su peor hora política. Boves lo ha derrotado, no tiene aliados políticos, ya ha sido el libertador, conoció la gloria, pero su jefatura está en discusión. Ya nadie determina que tiene que ser Bolívar. Una cosa que a la gente le sorprende en la película es una escena donde se pone en duda su jefatura. Todo el mundo daba por sentado que, bueno, al ser Bolívar, ese es el jefe. No, Bolívar tuvo que ganarse ese liderazgo. Es decir, es algo que él tuvo que bregar para que se le diera. Es un Bolívar también que tiene que rectificar muchas ideas, que reflexionar por qué fracasa la Segunda República, por qué la independencia no era una opción popular, por qué los pardos, los negros, los mestizos, mulatos, es decir, pardos, cuando hablamos de pardos hablamos de los no blancos. ¿Por qué no apoyaban la independencia? ¿Por qué preferían acercarse a las filas del rey de España? Y en esa Tercera República hay un cambio fundamental. Bueno, ese cambio se gesta en Bolívar durante este año que nosotros contamos, que es ese Bolívar de 1815 a 1816, con una característica también. La vida de Bolívar durante ese año fue muy azarosa.
Hay alguna gente que ve la película un Bolívar mujeriego, espadachín y militar. Sí, pero es que Bolívar era mujeriego, espadachín. Era de todo un poco. Y militar, había de eso. Obviamente hay este Bolívar civil, que es el que está la mayor parte del tiempo en la película, pero es un hombre que va a Haití buscando armas y pólvora, porque lo que está en juego es la independencia. Entonces, mira, para mí siempre fue un Bolívar muy especial. Es un Bolívar que durante ese año sufre varios atentados, tiene que repensar todo lo que ha sido su vida y su política hasta ese momento. ¿Quién lo bautiza como el hombre de las dificultades a Bolívar? Mira, hay un libro de Líbano Aguirre que ya habla del hombre de las dificultades, pero eso está en una carta de Bolívar donde él se refiere a sí mismo con Como el hombre de las ese, dificultades. como el hombre de las dificultades. Y realmente lo fue. Es decir, lo somos todos. Es decir, hay algo muy hermoso que siempre dice Roque cuando le preguntan sobre eso, y yo lo repito sin ningún rubor, y es que el hombre de las dificultades es ese venezolano y esa venezolana que se para todas las mañanas a las 4 de la mañana para ir a su trabajo enfrentando dificultades. Es decir, esas son los hombres, las mujeres, las dificultades. Pero escuchar el cuento de Bolívar, derrotado, dispuesto a no renunciar a un proyecto de independencia, a un proyecto de libertad, yo creo que es algo que tiene que decirnos algo a los venezolanos de hoy en día. Luis Alberto Lamata, nuestro invitado. Luis Alberto, tú eres historiador. Tú que conoces la historia venezolana en profundidad, ¿consideras que lo que se está haciendo en Venezuela hoy y que lleva el nombre o el apellido bolivariano se corresponde con lo que Bolívar imaginó? ¿Es una continuidad realmente del pensamiento y de la obra de Bolívar? Mira, tanto en el ámbito, nacional como en el internacional. Quizás en el ámbito internacional está un poco más claro, pero en el ámbito interno. Yo comenzaría por ese ámbito internacional. Yo creo que nadie puede poner en duda que la América hispana, que la América, incluso Brasil, por incluir también a esa América de origen portugués, tiene que tener un destino común. Si nosotros no entendemos eso, estamos mal en un mundo que es cada vez más complejo. Eso lo entendió Bolívar en su año. Él entendió que para que lo que él llamaba Colombia, lo que nosotros llamamos la Gran Colombia, pero que en definitiva era Colombia, eso que sumaba lo que vendría siendo Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, para que eso tuviera un peso en el mundo, tenemos que tener un concierto con el resto de la América Española, es decir, con el Río de la Plata, con Argentina, con Brasil, con Perú, es decir, con Centroamérica, con México. Y Bolívar tomó pasos concretos en función de eso. Yo creo que eso sigue vigente, que cualquiera que lo ponga en duda, mira, nos está engañando. En la medida que somos países divididos, que no compartimos políticas, mercados, es decir, yo creo que eso tiene una cantidad de implicaciones muy importantes. Ese pensamiento de Bolívar para mí está muy vigente. Está vigente un pensamiento que tiene que ver con la democracia. Es decir, Bolívar era un demócrata. Tal vez su sentido de la democracia no era igual al que podemos tener hoy en día. No le podemos pedir a Bolívar algo que no puede darnos. Es decir, Bolívar es un hombre de su siglo, adelantado a su siglo en muchas ideas y obviamente por delante del pensamiento político de mucha gente. Fíjate que ahora se habla de socialismo bolivariano y qué curioso que Carlos Marx criticó a Bolívar. Claro, hay que entender que Carlos Marx, la literatura que leyó, por supuesto era literatura inglesa, muy crítica a Bolívar. Pero es un hecho curioso. Tenemos que hacer la pausa, Luis Alberto. Vamos a seguir conversando sobre este tema, por supuesto, del cine venezolano, de Bolívar, de la esclavitud, de Azú, al retorno. Seguro. Ya venimos.